Muy bien, pasaron 6 minutitos de las 5 de la tarde. Pedro Brigue está aquí con nosotros para contarnos que hubo elecciones en Europa. Al Parlamento Europeo, 27 países con resultados contradictorios, según el medio de comunicación que mires. Para algunos hay un gran crecimiento de la extrema derecha, para algunos arrasó la extrema derecha, pero en el Parlamento Europeo los socialcristianos, los demócratas cristianos, el Partido Popular y la socialdemocracia siguen teniendo la mayoría. Entonces habría que ver quién ganó, quién perdió. Cada país es diferente, pero creo que tenemos un experto en línea que nos puede ayudar a entender esto más. Así es, tenemos en línea a Franco de Ledone, que es doctor en comunicación por la Freie Universität Berlin. ¿Está mal o está bien como lo pronuncio? No, está bien. Bueno, Franco, gracias por atendernos. Fernando Borrón y Pedro Brigue te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Gracias bien. por invitarme. Y se dice Universitet. Universitet. Mirá vos. Yo apenas sé hablar castellano, que divino. Pretendés que hablar alemán. Universitet. Muy bien. Bueno, Franco, nos interesaba mucho tu análisis sobre estas elecciones, porque por esto que decía Pedro, ¿no? Los análisis que se van de un lado a otro. Ganó la derecha, se instaló la derecha, y otro que dice, bueno, no, pará, miremos cómo quedó configurado el escenario. Claro, claro, sí, coincido con Pedro en que hay varias visiones o interpretaciones. Yo soy, si se quiere, de los que lo ven de una postura un poco más moderada, ¿no? Es verdad que creció la ultraderecha, es verdad que tienen un posicionamiento más fuerte y es verdad también que vienen creciendo, ¿no? Es decir, si vos mirás las diferentes elecciones europeas de los últimos años, cada vez es más grande la porción de partidos que tiene una visión, por un lado, euroescéptica, y por otro lado con características de derecha radical. Es decir, este tipo de partidos con posiciones bastante ultraconservadoras en cuestiones sociales, con posiciones ultranacionalistas para llegar al límite del nativismo político y demás, antimigración, xenófobas y demás cuestiones, y que también comportan un peligro, si se quiere, para las diferentes democracias en distintos países, ¿no? En ese sentido es cierto que han crecido. Ahora, llevarlo al extremo de decir que se rompe la Unión Europea o que están dominando el espectro político y demás, me parece que llevarlo demasiado lejos. No es así. Tal como dijo Pedro, coincido con él, esa mayoría de los partidos, si se quiere, de centro, ese gran centro que suele mencionarse en el caso de los países de Europa, sigue siendo mayoritario y bueno, tendrá que construir con mucho esfuerzo las mayorías, pero un esfuerzo similar al de la última elección en 2019, donde también a Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión y posiblemente lo siga siendo, conseguir esa mayoría para ser votada, ¿no? Ahora, Franco, vos sos un gran experto en el tema de las extremas derechas en Europa. Te voy a pedir una simplificación, sé que es difícil. ¿Son lo mismo Vox en España, Marine Le Pen en Francia, la extrema derecha en Alemania, Orbán en Hungría? ¿Son un bloque? ¿Representan cosas diferentes? Tal cual. No son lo mismo y en muchos casos representan cosas diferentes, tienen objetivos diferentes, tienen enemigos diferentes y tienen grandes dificultades para ponerse de acuerdo. A ver, para empezar, en términos europeos, si lo ves desde lo orgánico, hay dos grandes grupos. Por un lado, el partido o el grupo parlamentario que se llama Identidad y Democracia, donde está Marine Le Pen, por ejemplo, donde está Wilders de Holanda, que es el que ganó hace poco las elecciones en Países Bajos, y algunos más, no hace falta ahora profundizar, la Lega, por ejemplo, de Italia, y hay otro grupo que se llama el Grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos, donde están, por ejemplo, los polacos, donde está Giorgia Meloni, que de hecho es la presidenta de esa agrupación, donde está Vox de España, y ahí hay unas ciertas diferencias que no tienen necesariamente que ver con el contenido de lo que dicen. Es decir, hay partidos que se parecen a Vox, pero que no están en el grupo donde está Vox. Y hay partidos que se parecen, por ejemplo, al de los polacos conservadores o al de Giorgia Meloni incluso, que no están en ninguno de los grupos, como es el caso de Víctor Orbán. Entonces, lo que tenemos ahí es grandes dificultades para poner de acuerdo a esos grupos. Tal vez una ventaja que sí tienen los otros partidos, que serían los socialdemócratas o los demócratas cristianos, que eventualmente pueden lograr hacer acuerdos, que tienen el ejercicio del diálogo político, del consenso, ¿no? Y ahí donde
si querés, mirando un poquito más al interior de cada uno de esos partidos, tenemos diferencias profundas. Por ejemplo, respecto de Rusia. Hay algunos más cercanos a Rusia, algunos más alejados de Rusia, pro-OTAN. El caso de Meloni es el más claro. Meloni es pro-OTAN y pro-Unión Europea, más allá de que la critique, que diga que hay que reformarla. Y en el caso, por ejemplo, de Marine Le Pen, por nombrar a Francia, si se quiere, la gran ganadora de esta elección, de este grupo de partidos de derecha radical, es más pro-Rusia, ¿no? Digamos, o ha tenido esos contactos. En el caso alemán también está mucho más cerca de Rusia, el partido de derecha radical, que lo que se puede observar en otros casos. Entonces ahí las diferencias empiezan a aparecer en cómo te posicionas respecto del tema de Ucrania, cómo te posicionas respecto del tema en Israel, cómo te posicionas respecto de qué tiene que ser la Unión Europea, hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde se tiene que entregar la soberanía y demás cuestiones. Y creo que ahí tienen las mayores dificultades. Ahora, Y después Frank, la última sí, cosa, perdón, cierro con sí, esto, dale. Pedro, para que quede claro. Yo identifico en los trabajos que hago y demás en Epidemia Ultra dos tipos de estas derechas que están afuera de la derecha tradicional. Una es la derecha radical. Me escucharon decir 10 veces recién derecha radical. Esos son los partidos políticos con ideas radicalizadas, es decir, que quieren cambiar algo de raíz, que tienen esa visión de ultraderecha, pero que lo hacen desde dentro de la democracia. Es decir, participan en las elecciones, se proponen ganar elecciones, llegar a los gobiernos, reformar y demás. La extrema derecha, a diferencia de la derecha radical, son esos partidos que tal vez tienen una ideología muy parecida, pero que proponen directamente el cambio del sistema, ¿no? Proponen un fascismo, proponen algo que no sea democrático. En el fondo, si lo llevas hasta el final, posiblemente quieran lo mismo. Pero los caminos y el tipo de problema, la naturaleza del problema es diferente. Por eso la forma de enfrentarlo también es diferente. Usaste la palabra fascismo. Obviamente, cuando uno piensa en Europa y extrema derecha, piensa en el fascismo y en el nazismo. ¿Se puede decir que en el caso de Alemania, el partido de extrema derecha que salió segundo segundo o tercero, no recuerdo bien, es una continuidad ideológica del nazismo? Salió segundo. Segundo. Y no es una continuidad ideológica, pero sí hay miembros del partido que se los puede calificar sin ningún temor a exagerar como personas que tienen un pensamiento de extrema derecha. Es decir, que banalizan el holocausto, incluso ha habido casos de negarlo o de subestimarlo. Hay algunos líderes que han llegado a decir hace muy poquito, de hecho el cabeza de lista para las elecciones europeas de AfD, de este partido Alternative für Deutschland, ha llegado a decir hace poquito, no sé, 3 semanas, a un diario italiano que las SS, ¿no? Estas brigadas nacionalsocialistas, no eran todo negativo, tratando de poner un manto ahí de piedad o no sé qué quiso hacer, ¿no? Obviamente esto le valió que a este partido Marine Le Pen lo eche del grupo parlamentario, de estos grupos que hablábamos antes. Bueno, AfD ahora mismo está fuera, después volverá, ¿no? Porque siempre el pragmatismo predomina, pero en principio está fuera. Y esta persona, obviamente, este líder que les acabo de mencionar, tuvo bastantes inconvenientes, ¿no? Porque hay determinadas cuestiones que en Alemania son delito, va más allá de la condena social o de opinión pública que pueda llegar a tener. Entonces sí, efectivamente, Pedro, no es una continuidad ideológica, no vas a encontrar en el programa del partido queremos volver allá o alguna reivindicación, pero sí hay grupos, elementos que llegan a niveles altos, pero también en las bases del partido que tienen relaciones con reivindicaciones del nacionalsocialismo. Franco, te hago una última pregunta agradeciéndote mucho tu tiempo y esta charla. ¿Y qué está pasando con las izquierdas en Europa? No han tenido, creo, no fue un buen resultado el que esperaba Podemos, no sé qué pasó con Sumar también en España. ¿Cómo analizás las izquierdas en Europa? Bueno, a la izquierda le fue mal en esta elección, especialmente a la socialdemocracia, que tal vez es no sé, el proyecto político que intenta competir con el actual liderazgo de lo que sería esta organización supranacional que es la Unión Europea, pero peor le fue a los verdes, ¿no? Que si se quiere lo podríamos llegar a ubicar en algún lugar a la izquierda o en la centroizquierda. Han perdido una cantidad enorme de escaños. Esto significa un cambio, que va a haber un cambio de agenda, que hasta ahora, o al menos hasta
avanzada la guerra en Ucrania había sido de corte verde, ¿no? El Green Deal y demás cuestiones, esto seguramente vaya a cambiar. Y si mirás en los casos concretos de los diferentes países, salvo el caso de España, ¿no? Con el PSOE y algún otro que podamos mencionar, como en Suecia, por ejemplo, en el resto, todos los partidos socialdemócrata y de izquierda están sufriendo resultados pobres. En el caso de Alemania, el Partido Socialdemócrata tuvo el peor resultado de su historia, 14%, 13,9% en realidad. Nunca le había ido tan mal una elección hacia nivel nacional, Bien. aunque sean las europeas, y creo que esto es un indicador de que estos partidos tienen que revisar, ¿no? Revisar sus posturas y ver cómo se plantean el futuro, porque así seguramente vayan por el más camino. Franco de Ledone, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahora sé que Vero tenés algo para sumar que tiene que ver precisamente con España, ¿no? Y con el feminismo. Pero te pido un cierre, Pedro, del tema de lo que fueron estas elecciones. Primero, la votación siempre es baja al Parlamento Europeo. Sí. Gran parte de la población no termina de entender para qué sirve ese Parlamento y que además es muy costoso y los que están ahí ganan bastante dinero en promedio comparado con la mayoría de la población. En segundo lugar, que cada país es muy diferente. Es verdad que Alemania y Francia son la locomotora, principalmente Alemania, y que en Francia esto provocó una zozobra y tal vez una jugada política por parte de Macron de decir, miren, la extrema derecha avanza, disuelvo el Parlamento, sistema parlamentario, lo hemos hablado más de una oportunidad, disuelvo el Parlamento, aprovecho que nos fue mal para decir, miren que puede avanzar la extrema derecha, convoco elecciones para evitar que avance la extrema derecha. Jugada política, te puede salir bien, te puede salir mal. Interesante. Y en España, Sumar y Podemos divididos tuvieron una votación menor a la de Vox, que no creció mucho. Vox apostaba a crecer muchísimo, los amigos de Milei. Bueno, y ya que estamos en Vox, estamos en España, Vero, Sí. y pasó algo con Pedro Sánchez. el primer Exactamente, mandatario. hizo algunas declaraciones sobre lo que tiene que ver con las decisiones que estuvo tomando el presidente de la Nación, Javier Milei, en cuanto